¿Por qué un gato se va de la casa? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Cada episodio que el ICQ realiza es guardado cuidadosamente, de tal forma que las voces y equipo que han conformado este programa son conservados en el tiempo. Disfrutemos entonces de un programa del recuerdo. El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, presenta su programa Oigamos la Respuesta. Aquí tenemos la primera pregunta. ¿Es normal que salgan muchas lágrimas cuando bostezamos? Esta pregunta nos la hizo la señora Flora Álvarez, que nos llamó por teléfono de San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Cuando bostezamos, se encogen un poco las glándulas lacrimales, que son una especie de bolsitas que tenemos cerca de los ojos, donde se encuentran las lágrimas. Al apretarse o encogerse estas glándulas, salen lágrimas. El bostezo es una reacción natural del organismo que se produce automáticamente sin que tenga que ver nuestra voluntad o deseo de bostezar. Es un movimiento que hacemos sin pensar. Algunas personas dicen que no se sabe con seguridad por qué razón lo hacemos. Sin embargo, otras personas que lo han estudiado dicen que al bostezar, la sangre llega a unas neuronas que están en la parte frontal del cerebro y que por eso bostezamos cuando estamos cansados. Está comprobado que cada bostezo aumenta la oxigenación de la sangre. Generalmente, los bostezos se producen cuando la persona tiene hambre, sueño, aburrimiento o cuando se está recuperando de alguna enfermedad. Pero también se bosteza después de comer porque el cuerpo hace un esfuerzo durante la digestión de los alimentos. En un programa de televisión por cable, dan un programa muy interesante de una psicóloga que trata temas de casos que suceden a todo el mundo. Lo que quiero saber es si los casos son reales, porque explican las cosas de forma muy bonita. Sin embargo, algunos me dicen que todo es montado y que no corresponde a la realidad. ¿Qué hay de cierto? Esta pregunta nos la hizo el señor Arnoldo Zúñiga Cordero, que nos llamó por teléfono de Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Escuchemos la respuesta. La mayoría de los programas de la televisión tienen como finalidad principal entretener al público. Es muy probable que programas como el que usted nos comenta, que se clasifican como talk shows, algo así como conversación espectáculo, tengan algo de realidad, es decir, que basados en algún caso real. Pero también tienen mucho de montaje o adaptación a un guión o historia ya escrita de antemano. Esta clase de programas se han vuelto muy frecuentes en la televisión porque resultan baratos a sus productores, ya que no tienen que pagar actores, vestuario ni escenografía complicada. Últimamente, programas como el que usted nos menciona buscan aumentar su audiencia presentando casos cada vez más dramáticos de personas comunes y corrientes, que se prestan para ventilar su vida privada. Sin embargo, estos casos se tratan de manera superficial y, como le decimos, solo buscan que el televidente se entretenga, aún a costa del sufrimiento de otros. Una estimable oyente que nos escribe de Pérez Celedón, Costa Rica, nos pregunta lo siguiente. Yo me rasuro las piernas con una maquinilla de afeitar que mi hermano me regaló, aunque la lavo bien con mucho jabón de baño antibacterial. Quiero saber si es bueno o malo compartir este artículo con otra persona.
Por más jabón antibacterial que se use para limpiar las maquinillas de afeitar, siempre es posible que al compartir estos instrumentos se transmitan ciertas bacterias, entre ellas la llamada Staphylococcus aureus, causante de varias enfermedades, desde irritaciones en la piel hasta padecimientos estomacales y otros más serios. Además, como las navajillas pueden producir cortes, puede pasarse la sangre de una persona a otra. Esto en ciertos casos puede resultar un riesgo porque se pueden transmitir enfermedades como la hepatitis. Por eso, aunque sea una persona de confianza la que ha usado la navajilla, lo mejor es evitar riesgos y tomar el hábito de no compartirlas, al igual que se hace por ejemplo con los cepillos de dientes. Además, es importante mantener las maquinillas bien limpias y cambiarlas con frecuencia aunque las use una sola persona. La señora Olga Beita Espinosa nos llamó por teléfono de Punta Arenas, Costa Rica, y nos consultó lo siguiente. En mi casa sembramos palitos de chile dulce. Tengo 4 palitos y después de que nacen, los chiles se ponen como negros y se caen. Además, las matitas se ponen amarillas. Lo mismo me está pasando con las papayas. ¿Qué podrá hacer y cómo podré curar las matitas y las papayas? Escuchemos la respuesta. Aunque no nos indica usted la época del año en que le sucede este problema, por la zona en donde nos consulta, todo parece indicar que se debe a la falta de riego. Esto se suma a las altas temperaturas del lugar donde vive y posiblemente hasta falta de fertilización, específicamente deficiencias de calcio. Como son 4 matitas, una solución podría ser ponerles un techo con sarán o plástico, regar bien las raíces en la tarde y ponerles rastrojos de paja con el fin de mantener la humedad. Eso sí, cuidando de no regar en exceso porque podría provocar otros problemas. En cuanto a la falta de calcio, en el comercio se consiguen fertilizantes líquidos que tienen buen contenido de este nutriente. Además, las cáscaras de huevos que se desechan en la cocina las puede moler y regar al borde de las matitas. En el caso de los árboles de papaya, el problema de caída de frutos puede ser la falta de fertilización. La papaya es un cultivo que está en continuo crecimiento y producción. Por eso, requiere gran cantidad de nutrientes, de los cuales el potasio, nitrógeno, fósforo, calcio y boro son los más importantes. Puede aplicar una fórmula completa como la 18-5-15-6-2, a razón de 1 kilogramo por árbol, y aplicaciones foliares de poliboro o complejo boro-calcio. Señora Araceli Oriamuno nos llamó por teléfono de Cartago, Costa Rica, y nos consulta lo siguiente. Tengo problemas con un árbol de aguacate que tiene muy buena cosecha, pero ahora se caen los frutos muy pequeñitos. Le he puesto de todo, hasta ceniza, pero sigue lo mismo. ¿Cómo me pueden ayudar para sostener la cosecha? Escuchemos la respuesta. En realidad, es difícil saber la causa exacta de por qué su árbol de aguacate bota los frutos cuando están todavía tiernos. Por ejemplo, puede ser que el mismo árbol elimine frutos porque tiene un exceso de cosecha, o bien que esa variedad de aguacate no soporte las temperaturas frías como las que hay en ese lugar donde usted vive. El problema también puede deberse a vientos muy fuertes, exceso de lluvias y hasta enfermedades causadas por hongos. En el caso de una enfermedad por hongos, como práctica general se recomienda hacer aplicaciones de algún fungicida a base de cobre. Puede usar Cocide 101 usando 4 cucharadas del fungicida por bomba de espalda junto con un pegante.
Debe fumigar el árbol al inicio de la floración y luego por lo menos cada 15 días en época de lluvias. Otra cosa importante es la fertilización de la planta, para lo cual se deben aplicar fórmulas que contengan bastante nitrógeno y potasio, como la 18-5-15-6-2, repartido en 3 aplicaciones, una a la entrada de las lluvias y las otras 2 cada 2 meses. Además, se puede ayudar con aplicaciones de nitrato de potasio cuando los árboles ya han florecido y se inicia el cuaje de los frutos. Todos estos productos los puede adquirir en los negocios que venden agroquímicos. La señora Ángela María Chavarría Espinosa nos llamó por teléfono desde Nicoya, Guanacaste, Costa Rica, y nos hizo la siguiente consulta. ¿Por qué si a uno lo muerde una cascabel, si no se pone vivo, uno se muere, y en cambio si muerde a un perro, dura para morirse? ¿Por qué a los humanos los afecta tan rápido? Oigamos la respuesta. La mordedura de toda serpiente venenosa puede ser mortal si no se atiende adecuadamente, tanto para un animal como para una persona. De acuerdo a su comentario sobre los efectos de una mordedura de cascabel sobre un perro, le diremos que puede variar de acuerdo a varias circunstancias. Por ejemplo, el lugar donde ocurrió la mordedura. Si es en la nariz o lengua de un perro, es mucho más peligroso que si es en la pata, por ejemplo. Además, la serpiente no siempre inyecta la misma cantidad de veneno. Si es una serpiente joven o si ha mordido recientemente, habrá menos veneno. También puede ser que a la cascabel le falte un colmillo, o bien puede ocurrir que muerda pero no inyecte veneno. De todas maneras, lo importante en este tema es que una persona que ha sido mordida por una serpiente venenosa acuda lo más pronto posible a un centro de salud para que le apliquen el suero antiofídico. Quiero saber si realmente existió el jefe apache Jerónimo. Esta pregunta nos la hizo un amigo oyente que nos escribe desde San Salvador. Escuchemos la respuesta. El indio Jerónimo fue un guerrero de la tribu de los apaches. Nació en 1823 al sur de Arizona, en Estados Unidos, que en esa época era territorio mexicano. El verdadero nombre de este indio era Goyatlay, que significa el que bosteza, y desde muy joven se dedicó a pelear con los colonos mexicanos para obtener armas y caballos. Se cuenta que en una de esas luchas, los mexicanos atacaron al campamento apache en ausencia de los hombres de la tribu y exterminaron a muchas mujeres y niños, incluyendo a la familia de Jerónimo. El guerrero juró que se vengaría y sus ataques a los mexicanos se hicieron más frecuentes. El más conocido ocurrió en 1859, el día de San Jerónimo, cuando este guerrero atacó el pueblito de Arizpe y dio muerte a muchos de sus habitantes. Los pocos sobrevivientes de esta terrible venganza llamaron al jefe de la banda con el apodo de Jerónimo. En 1865 se descubrieron yacimientos de oro en Arizona, y muchos colonos empezaron a invadir las tierras de los apaches y los chiricahuas. Los chiricahuas, al mando de su jefe Cochise, se unieron con el grupo de Jerónimo y defendieron valientemente sus terrenos, pero finalmente fueron derrotados por las tropas norteamericanas. Cochise aceptó retirarse a una reserva junto con su pueblo. Jerónimo, en cambio, rechazó las terribles condiciones de vida de ese lugar y prefirió seguir luchando. Entonces, el gobierno de Estados Unidos lanzó una orden para capturarlo, vivo o muerto. Miles de soldados realizaron una intensa búsqueda. Sin embargo, el astuto guerrero apache les hizo las cosas difíciles y no pudieron atraparlo durante casi 10 años.
Finalmente, en marzo de 1886, Jerónimo aceptó rendirse ante el general Crook, pero nuevamente no pudo adaptarse a esas nuevas condiciones de vida y se escapó con 24 compañeros. Para capturarlo, se envió a otro general con 5,000 soldados y cientos de rastreadores que lo buscaron durante varios meses. El 4 de septiembre de 1886, Jerónimo se rindió junto a 16 guerreros, 14 mujeres y 6 niños. Pero no los dejaron en Arizona, su tierra, sino que fueron enviados en tren a una reserva indígena en Florida. Allí muchos murieron por las tuberculosis y otras enfermedades. Cuando Jerónimo era ya un anciano, fue trasladado al Fuerte Hill en Alabama. Allí se volvió un personaje muy conocido que se distinguía por su carácter amable, su espíritu observador y mente despierta que nunca se cansó de pedir que lo devolvieran a su querida tierra natal. Este famoso indio apache murió el 17 de febrero de 1909. ¿Por qué el camaleón cambia de color? Esta pregunta nos la hizo un joven que nos escribe de Atenas, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Según dicen los científicos, el camaleón cambia de color debido a ciertos estímulos que tienen poco que ver con el camuflaje. Por ejemplo, han observado que algunas especies presentan colores más claros en las mañanas, mientras que otros cambian cuando están en época de apareamiento. Otra cosa que los hace cambiar de color es cuando sienten que algún enemigo ha entrado en su territorio. La sed, el hambre, el cansancio, la enfermedad o el enojo también pueden producir cambios en el color de la piel de estos curiosos animales. Además, el cambio de color es por partes. Por ejemplo, puede aparecer solo en el vientre o presentarse en forma de motas o manchas. Algo más acerca de esta característica de los camaleones es que esos cambios de color dependen de cada ejemplar y cada especie. Existen más de 100 especies de camaleones distribuidos en Madagascar y otras zonas de África, en el sur de Europa, los países árabes, India y Sri Lanka. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.